La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó hoy su informe anual que recoge una vez más un aumento de la violencia, como en el caso de las masacres, que fueron 98 en 2023, y el crecimiento de los grupos armados, pese al avance en las negociaciones de paz y de un mayor enfoque en derechos humanos en las políticas del gobierno nacional. En ese sentido, el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señala que en 2023 en Colombia esta entidad pudo verificar 6 masacres más que en 2022, con 320 víctimas y 105 asesinatos de defensores de derechos humanos. Según el balance, preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos, explicó Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Hoy día he venido acá a Cauca a presentar el informe anual de derechos humanos de ONU Derechos Humanos, el informe del 2023. He venido a Cauca porque hemos visto una preocupante deterioración de la situación de derechos humanos en el departamento y en particular por el aumento de homicidios contra personas defensoras en el departamento. Nos preocupa un incremento de más del 30% de homicidios de personas defensoras. En este año documentamos 25 casos de personas defensoras y defensores de derechos humanos del territorio que fueron asesinadas en este departamento. 14 de ellas eran líderes o lideresas indígenas, 13 de ellos líderes y lideresas del pueblo Nasa. Nos preocupa la violencia que ejercen los grupos armados no estatales en Cauca contra los procesos organizativos de los territorios, contra las autoridades indígenas, y creemos que esto pone en riesgo la gobernabilidad y la pervivencia de estos pueblos en el departamento. Por eso he querido venir acá para sonar la alarma y para hablar de esta situación, porque la respuesta debe ser un fortalecimiento del Estado y de la respuesta del Estado en este territorio que ha sido históricamente abandonado y que ha caído en manos de estos grupos armados. Pues reconocemos que este gobierno ha adoptado una serie de políticas importantes que pueden responder a esta situación, en particular la política de seguridad nueva con un enfoque de derechos humanos, de proteger la vida, pero también el territorio y el medio ambiente. También existe ahora una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, y esto es importante porque hay que desmantelar todo lo que permite este accionar de economías ilegales y de grupos armados en el territorio que actúan con tanta violencia contra la población. Y también la política de drogas, que es una política ya no punitiva y que integra un enfoque de derechos. Se tienen que articular estas 3 políticas en el territorio para proteger a la población y proteger sus derechos y no dejarlos solo frente al actor armado. Es preocupante que el proceso de paz no ha avanzado, el problema de la JEP y todo lo que está pasando. ¿Qué opina al respecto? Nosotros creemos que es importante implementar el acuerdo de paz desde 2016 para avanzar en una construcción de paz territorial. Creemos que es importante que el gobierno está haciendo esfuerzos para dialogar con grupos armados, pero esos grupos tienen que demostrar una verdadera voluntad con la paz. Y esa voluntad con la paz se demuestra respetando los derechos de la población, respetando a los niños y a las niñas del Cauca, a los adolescentes del Cauca, que no pueden seguir siendo víctimas de reclutamiento en las filas de estos grupos. Muchas gracias por su pregunta. Esta es una de las mayores preocupaciones que tenemos acá en el Cauca. En todo el país nosotros hemos documentado 134 casos de reclutamiento infantil, pero hay un subregistro de todo esto. En el norte del Cauca, asociaciones han documentado más de 153 casos que solo conciernen a niñas, niños y adolescentes indígenas. Esta es una preocupación muy grande para las comunidades. Es la primera que nos comparten las comunidades cuando las visitamos, y no puede ser que estos niños no puedan gozar de su niñez, de sus derechos, y que los grupos nieguen el reclutamiento infantil. Esto debe ser un tema central de la negociación con grupos armados, y urgimos a los grupos armados a liberar a todos los niños, a todas las niñas y a todos los adolescentes menores de 18 años que están en sus filas.